Hola, mi nombre es Jesús Camacho, pertenezco a la Iglesia Canaán y voy a estar exponiendo acerca de las neuronas, concepto, función e importancia de la neurona. La neurona es la célula que se encarga de transmitir la información por medio de impulsos eléctricos o impulsos nerviosos, haciendo sinapsis, que es la conexión que hay entre una neurona y otra. Esta información se distribuye por medio de nuestro sistema nervioso central, por medio del cerebro, encéfalo, el cerebelo y la médula espinal. Por medio de ellos se generan las respuestas de cada uno de los hemisferios de nuestro cuerpo para poder responder a cualquier estímulo. Las neuronas son las encargadas de enervar estas respuestas en la estructura que está enervando en el momento de dicha función. Para poder realizar un movimiento, entre otras funciones, también se encarga de secretar algunas hormonas que en el caso de la función de una glándula, las neuronas son también el conjunto de los axones. La función de dichas neuronas es transmitir la información a través de pequeños impulsos nerviosos, tanto químicos como eléctricos, en una parte del cuerpo a otra. Estos impulsos nerviosos se transmiten desde una parte, la neurona, hasta la parte en que dicha función es necesaria que reciba dicha respuesta. Y esta puede ser en un extremo opuesto. La importancia de las neuronas son que son las encargadas de llevar la información desde el cerebro, cerebelo, el encéfalo, el sistema nervioso principal, a cada uno de los órganos, a cada uno de los músculos o incluso a cada una de las hormonas. Esto es lo que mantiene, como quien dice, en tiempo real dicha conexión o dicha información, que es la que mantiene el buen desarrollo a nivel biológico de nuestro cuerpo en función de cada uno de nuestros órganos, en función del buen desarrollo de cada una de nuestras respuestas neuromotoras y en función del desarrollo de cada uno de nuestras hormonas. Muchas gracias. Saludos, estimados compañeros. Les habla su hermano en Cristo Jesús Camacho en esta oportunidad para hablar sobre las estructuras de la neurona. Vemos en esta lámina una imagen típica de una neurona constituida por el cuerpo celular o soma, el cual contiene el núcleo y el citoplasma. El citoplasma es un líquido en el cual no solamente contiene el núcleo, sino también otros elementos del soma. El citoplasma, su función básica es realizar el metabolismo celular, y el núcleo, que es donde está contenido el ADN, la información genética, y también el núcleo es el que emite la orden de síntesis de las proteínas. Del soma salen una serie de ramificaciones conocidas como dendritas. Estas dendritas, su función es captar los neurotransmisores provenientes básicamente de otras neuronas. Es una información química que se transmite a través de los canales iónicos de las dendritas y se transforma en un pulso nervioso que al llegar al soma es almacenado, integrado, sumado hasta que se produzca un umbral y se dispare la señal. Cuando esa señal viaja a través del axón, que es otra prolongación del cuerpo neuronal y que a su vez está cubierto por una capa de mielina que que está compuesta de grasa y proteína, y que su función es acelerar los pulsos eléctricos hasta 90 veces la señal por segundo, la señal eléctrica. Estas capas de mielina están separadas por una región que se llama nodo de Ranvier, que es menor o igual a un micrómetro de longitud. En ella se produce un salto eléctrico muy parecido a lo que se produce en una bujía, y que va de nodo a nodo, y lo cual hace que optimizar la velocidad del flujo de la señal eléctrica. Cuando el flujo llega al final del axón, se transmiten lo que se llaman axones terminales. En esos axones terminales, al final del axón, en el extremo final, tiene una forma en la cual él se engrosa. Allí, cuando se produce el potencial de acción, se disparan unos neurotransmisores para continuar este proceso con otras neuronas en una región que se llama eh,
hendidura sináptica. Pero ese es un tema que va a ser explicado en detalle por mis otros compañeros. Lo que me resta es explicar, poner en contraste una neurona sana versus una neurona enferma. Vemos una neurona sana, aquí vemos los linfocitos y los monocitos, que son glóbulos blancos, en su posición de proteger al cuerpo contra virus y bacterias. Sin embargo, en el caso de una neurona enferma, eh, principalmente una enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple, vemos que lejos de cumplir su función, los linfocitos y los monocitos, de defender, lo que hace es que atacan a la neurona, destruyendo la capa de mielina y produciendo una cicatriz que se llama esclerosis. Esa destrucción de la capa de mielina afecta la capacidad de los nervios de conducir los impulsos eléctricos y con la consecuente serie de síntomas como hormigueo, falta de coordinación, problemas de visión, vértigo, problemas de la función sexual, entre otros. Y aquí la importancia de mantener sanos nuestras neuronas. Bueno, hermanos, esto es todo por este momento. Cuídense, Dios los bendiga y los dejo con mi compañero. Hola, ¿cómo están? Soy Elizabeth Batista, pertenezco a la Iglesia Canaán y les vengo a hablar sobre la clasificación de las neuronas. ¿Sabías que las neuronas en el cuerpo son aproximadamente más de 86.000 millones de neuronas que se encuentran esparcidas en distintas zonas de nuestro sistema nervioso? Pero la mayoría se localizan con mayor frecuencia en el cerebro, la médula espinal y los ganglios espinales del sistema periférico. Ellas se pueden dividir o clasificar dependiendo de su función, su transmisión del impulso nervioso, su dirección del impulso nervioso, su tipo de sinapsis o según el neurotransmisor. Las neuronas, según su función, pueden ser sensoriales, motoras o interneurales. Las sensoriales son las vinculadas con la percepción de estímulos provenientes del exterior del cuerpo mediante los sentidos. Ellas recogen la información y la llevan a nuestro sistema nervioso central para que pueda ser procesada. Las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a nuestros músculos, órganos y glándulas. Las interneuronas solo se concentran o se encuentran en el sistema nervioso central y se conectan una neurona con otra. Las neuronas, según la transmisión del impulso nervioso, pueden ser neuronas presinápticas o postsinápticas. Las presinápticas son emisoras, envían la señal a otra neurona, y las postsinápticas reciben la información de otra neurona. Según la dirección del impulso nervioso, las neuronas se pueden clasificar en aferentes y eferentes. Las neuronas aferentes conducen el impulso nervioso desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Y las eferentes conducen el impulso desde el sistema nervioso central hasta la periferia. Las neuronas, según el tipo de sinapsis, pueden ser excitadoras, inhibidoras y moduladoras. Las neuronas excitadoras son las encargadas de transmitir información desde los órganos sensoriales hasta nuestro sistema nervioso central. Las neuronas inhibidoras son las encargadas de apaciguar a las demás neuronas. Y las neuronas moduladoras son las que controlan cómo se comunican entre sí. Las neuronas pueden ser clasificadas también según el neurotransmisor. Las neuronas serotoninérgicas, su función incluye regular nuestras conductas emocionales, así como nuestra percepción del dolor. Las neuronas dopaminérgicas regulan la conducta motora, nuestra emotividad y nuestra afectividad. Las neuronas GABAérgicas son neurotransmisores inhibidores que evita que un impulso nervioso no se dispare e induce la calma, como minimizando el estrés, minimizando nuestra ansiedad y nos ayuda a conciliar y controlar nuestro sueño. Las neuronas glutamatérgicas son neurotransmisores excitadores cerebrales, es decir, nos aceleran nuestra actividad cerebral. Las neuronas noradrenérgicas nos estimulan la autoestima, intervienen en nuestros procesos de memoria y de concentración y regula la hormona de la serenidad. Las neuronas vasopresinérgicas
están relacionadas con nuestra homeostasis corporal. Y las neuronas oxitánérgicas controlan la oxitocina y está vinculado al comportamiento prosocial. Estos fueron los puntos que me tocaron desarrollar sobre la clasificación de las neuronas. Como ya sabemos, se encargan de recibir y de enviar información a través de todo nuestro sistema nervioso central. Muchas gracias, Dios les bendiga. Buena y bendecida tarde, mi nombre es Félix Martínez. Me corresponde el punto, la sinapsis. Vamos a ver varios conceptos para entender esto. Esto es un proceso fundamental. Hay que entender que es un proceso fundamental en el sistema nervioso, permitiendo que las neuronas se comuniquen entre sí para transmitir información. No es más que la conexión entre dos neuronas caracterizada por un pequeño espacio que sirve como vehículo o como vía para la transmisión de la información. En lugar de formar un tejido celular compacto, las neuronas se interconectan de manera compleja y mantienen cierta independencia entre sí. Su función principal es permitir la transmisión de la información entre las neuronas, lo que es esencial para el funcionamiento del organismo y nuestras capacidades físicas y mentales. Si vemos un esquema, aquí podemos observar en este esquema una célula denominada presináptica o una célula emisora. Vemos la otra célula posináptica o una célula receptora. Las puntas, hacia las puntas vemos las dendritas y esa conexión que existe es lo que se denomina sinapsis. Es la unión entre dos neuronas, entre una neurona y otro tipo de célula efectora. Célula emisora y una célula efectora. Existen estas células interactúan química y eléctricamente. Vemos la célula presináptica, vemos el canal de calcio activado por el voltaje, vemos el espacio sináptico, la terminal axónica, la vesícula sináptica, el neurotransmisor, el receptor transmisor, el canal y la célula posináptica. Una célula en unas oportunidades va a ser una emisora, en la otra oportunidad va a ser receptora y así hasta que la información llegue al punto donde tiene que llegar. Sale del cerebro, llega hasta una mano, hasta un dedo, hasta donde tiene que llegar, hasta el músculo que da la información. O sale del músculo, o sale del tacto, o sale del olfato, hasta llegar al cerebro, indicándole la información que tiene que ver. Esa es la sinapsis. Dios les Gracias. bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y les voy a hablar acerca de los tipos de sinapsis. Usualmente la sinapsis es un proceso que sucede entre el axón de una neurona transmisora o presináptica y el axón, cuerpo o dendritas de una neurona receptora o postsináptica. De cómo suceda este proceso morfológicamente, la sinapsis se clasifica en axoaxónica, axosomática o axodendrítica. Fisiológicamente la sinapsis se clasifica en sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. Las sinapsis químicas son conexiones de las neuronas en las cuales las señales se transmiten por medio de moléculas denominadas neurotransmisores. Las señales pueden trasladarse a otras neuronas o a células como la fibra muscular o las glándulas. Estas sinapsis químicas permiten que las neuronas puedan formar circuitos en el sistema nervioso. Cuando el potencial de acción alcanza un terminal axónico, las minúsculas vesículas que contienen las sustancias neurotransmisoras se fusionan con la membrana axónica, haciendo que se formen unas aperturas como poros, liberando así el neurotransmisor. Las moléculas del neurotransmisor se difunden en la sinapsis y se unen a los receptores de la membrana de la siguiente neurona, que es la neurona receptora o postsináptica. Las sinapsis químicas se subdividen
de dos maneras: en sinapsis excitatoria, que provoca un aumento en el potencial de acción en la neurona receptora y está relacionada con la memoria y el aprendizaje. La sinapsis inhibitoria es aquella por la cual los neurotransmisores inhiben o disminuyen el potencial de acción de las neuronas receptoras o postsinápticas. Este proceso controla la actividad neuronal. La sinapsis eléctrica es aquella donde la transmisión entre la primera y la segunda neurona se realiza de manera directa por el paso de moléculas cargadas de iones a través de canales comunicantes llamados GAG. Bendiciones, mi nombre es Macri González, estudiante del CEPAD, me congrego en la iglesia Canaán, ciudad de Valencia, y quiero hablarles brevemente de la formación de las neuronas. Iniciamos hablando de la neurogénesis, la cual es la formación de nuevas células neuronales. Este proceso por el cual se regeneran las nuevas neuronas a partir de las células madres y progenitoras. Ella se destaca en 4 aspectos importantes. Número 1, proliferación. Número 2, migración. Número 3, diferenciación. Y número 4, maduración. Brevemente quiero hablarles de la proliferación. La número 1 es el crecimiento o multiplicación de las células de tejido. A esta se le conoce o se le llama como el permiso de proliferación, la cual es la fase cuando las neuronas adquieren características morfológicas y fisiológicas de neuronas adultas. Vamos con la número 2, la migración. Es el viaje o desplazamiento de las neuronas desde el lugar donde han nacido al sitio donde deben estar para realizar las conexiones sinápticas. Este proceso se da en la etapa embrionaria del sistema nervioso. El número 3, la diferenciación, la entendemos o se puede conocer por el proceso mediante el cual una célula modifica un fenotipo hacia tipos de células específicos con funciones diferentes. Esta ocurre cuando las células jóvenes, inmaduras o no especializadas adoptan unas características individuales y alcanzan formas y funciones maduras, es decir, especializadas. Número 4, y la última, la maduración. Tiene su apertura con las fases iniciales del desarrollo humano y continúa hasta la edad adulta. Este proceso tiene como resultado el desarrollo de las funciones cerebrales a través de la interacción con el medio externo. Gracias, espero que le haya servido toda esta cápsula de la formación de las neuronas. Chao.